Entonces, el tema que se ha preparado hoy son los 100 años del nacimiento del padre Antonio Hortelano. Ujú. Por ahí me comunicaron también de que hay muchos que lo conocieron, tuvieron la dicha de conocerlo. Entonces, bueno, pero para los que no lo conocimos, vamos a hacer esta exposición para hablar un poquito más del tema, ¿verdad? Ok, nos ponemos en presencia de oración para que estar iluminados con Dios y el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, Padre amado, gracias te damos por este día. Muchas gracias de corazón por toda esta oportunidad que nos presentas de mantenernos unidos a pesar de la distancia y que podamos aprender un poco más de ese legado, de ese conocimiento que llegó a nuestras vidas y hemos sido parte de ellas y pues queremos trascenderla con el pasar de tiempos. Nos acompañan con un Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos perdonamos a los que nos a los que ofenden. nos ofenden. No nos dejes Nos caer dejes en la caer en tentación, y líbranos líbranos del mal. Amén. del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ok, bueno, para iniciar, saludamos a nuestros coordinadores internacionales, Carlos y Mercy López de Flor. Adelante. Queridos amigos, buenos días. Con mucha alegría los saludamos. Y les damos gracias a Dios por permitirnos realizar esta reunión para celebrar los 100 años del natalicio de nuestro querido fundador Antonio Hortelano Alcázar. Desde el Comité Internacional les damos la bienvenida a todos. Antonio Hortelano nace en Irún, provincia de Guipúzcoa, en España, el 21 de agosto de 1921. Sacerdote redentorista, profesor de moral en la Academia Alfonsiana de Roma, en el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid y en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. Fundador de nuestras comunidades cristianas comprometidas EAS y de los kibbutz cristianos EAS. Durante este foro tendremos 4 intervenciones que nos permitirán conocer algo más sobre varios aspectos de la vida de Antonio Hortelano. Les agradecemos profundamente a Fernando Abastoflor, a Juan Fernando Mesa, Alicia Peña y Hernando Villa por su disponibilidad y gran generosidad con el Comité Internacional. Muchas gracias, Galito y Mercy. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con la presentación de Fernando Abastoflor, el cual nos va a comentar sobre la vida misionera redentorista de Antonio Hortelano. Les recordamos que la intervención de cada uno de los panelistas es de 15 minutos y pues posterior yo creería que podríamos conversar y acotar cualquier vivencia que queramos mencionar. Fernando Abastoflor, muchas gracias y bienvenida. Fernando, no lo escuchamos. Hola, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Estaba. Bueno, un abrazo para todos ustedes, que el Espíritu Santo siempre los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias. Me pidieron que hablara de Antonio, misionero redentorista. Hablar de Antonio es muy difícil por todo el legado que dejó como persona, como sacerdote, como redentorista y sobre todo como amigo y mentor de un estilo de vida que supo inculcar en los laicos, en las comunidades cristianas comprometidas EAS, como un testimonio vivo en todos nosotros los que lo conocieron personalmente y los que lo conocemos por su obra.
Antonio decía en su libro La Nueva Evangelización, la primera cualidad que debe tener el misionero es el amor. Si se pone en camino y se va por esos mundos de Dios para anunciar el Evangelio, es por amor a los hombres. No debe hacerlo por interés o por cualquier otra cosa, la que sea. Misionero de verdad es el que, como Pablo, se entrega a fondo perdido. La evangelización debe desembocar en la comunidad. Una evangelización que no cristalice en comunidades se queda en mitad de camino sin concluir, como esas catedrales que no se terminan nunca y que hablan por sí solas de falta de fe de sus constructores. Al mismo tiempo, la comunidad es la que envía a los evangelizadores y les sirve de apoyo. Antonio nació un 22 de agosto de 1921 en Irún y fue llevado a la casa del padre un 15 de octubre del 2009 a eso de las 11 de la noche en Madrid. El padre José Manuel Vidal decía, nos enseñó moral, nos enseñó a morir, que desde el cielo siga iluminándonos. Según las narraciones del padre Laureano del Otero, director del Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, comenta que la familia de Antonio tuvo que trasladarse de Madrid cuando él tenía 7 años con el fin de que su padre pueda recibir un tratamiento para la leucemia que padecía. El padre de Antonio murió cuando él tenía 10 años y se quedó huérfano. Antonio Redentorista, en verano de 1935, ingresa en el Seminario Menor del Espino, en Burgos. El 24 de agosto del 39, después de un año de noviciado, profesa como misionero redentorista en Nava del Rey, en Valladolid. El padre Laureano relata que a Antonio le gustaba narrar muchas y peculiares historias de la época republicana, como su coincidencia con Fernando Fernán Gómez en el Instituto de Formación o la celebración de misas clandestinas en su hogar familiar. Relata el padre Laureano que después de la clausura de los templos, la madre de Antonio, doña Emilia, ocultó en esta época varios religiosos redentoristas en su casa. No en vano eran vecinos de la comunidad redentorista del Perpetuo Socorro que quedaba cerca. Posteriormente, Antonio realiza sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Mayor Redentorista de Astorga, León, bimelinaria ciudad en la que es ordenado sacerdote en 1945. Allí comenzó su carrera docente como profesor de teología dogmática. A partir de 1947 es enviado a ampliar estudios, obtiene el doctorado en teología en la Universidad Gregoriana de Roma, realizó estudios de psicología y economía en Lovaina y en París. También pasó una temporada en Bélgica. En la mente del joven padre Hortelano se forja una visión del cristianismo moderno, ágil y pragmático, de la que hizo gala en todas sus iniciativas pastorales. Gracias a las experiencias adquiridas en sus estudios, dominó varias lenguas y conoció muchas naciones. Entre los redentoristas destacó mucho como profesor excelente, emprendedor y sintético. En 1958 se convierte en profesor de la Academia Alfonsina de Roma, dedicándose a la investigación a temas morales
colaborando con centros universitarios de América. Es la época más fecunda de su vida a nivel literario, aunque no ha dejado de escribir libros hasta el último momento de su vida. Él mismo manifestó: me decidí ser redentorista para toda la vida. ¿Lo volvería a hacer otra vez en este momento? Creo que ha merecido la pena ser redentorista y que Dios me quiere entre los redentoristas. Decía también: gracias a la apertura del entonces general de los redentoristas, el padre Guillermo Gadreu, y otros redentoristas como mi amigo el padre Juan Manuel Lazo de la Vega, he podido compaginar sin grandes problemas mi vocación redentorista y mi vocación en los SEAS. En 1969 se convierte en el primer superior provincial de España elegido democráticamente. En 1971 inaugura en Madrid el Instituto Superior de Ciencias Morales, donde dio clases durante muchos años. Antonio misionero. El padre Hortelano fue un misionero en muchas facetas de su vida, pero quizás su iniciativa más interesante fue la creación de las comunidades cristianas comprometidas EAS, a las que llegó a visitar absolutamente en todos los países donde había comunidades y se reunía con ellas. Comentaba que quizás la aventura más grande de su vida, a la que ha dedicado más tiempo y energías, más ganas, en las que ha dejado más girones de su existencia. A partir del 58, según relata Antonio, estaba decidido a compaginar sus estudios con un fuerte compromiso social, como lo había hecho en Bélgica. Pero esta vez quería hacerlo con un grupo de laicos que estuviesen fuertemente comprometidos. Y poco a poco fue surgiendo un grupo de estudiantes amigos de varios países, con los cuales, con este espíritu misionero, se le ocurrió hacer un centro de acogida en la estación de Austerlitz. Mencionaba, nunca pudo olvidar los primeros pasos de los SEAS en favor de los marginados. Una faceta que marcó su vida como sacerdote redentorista, fiel al legado de San Alfonso, de efectuar la misión donde más lo necesitaran. Antonio manifestó que era fundamental retroalimentar el ser sin abandonar el compromiso social. Haciendo referencia a Hans Urs von Balthasar, la teología ha de estar al mismo tiempo sentada, con ciencia, de rodillas, en oración y en marcha, con la praxis. Por lo que manifestaba que es más importante el ser que el hacer, porque si el ser es fuerte, tiene que necesariamente desbordarse en el hacer. Siguiendo con la oración como fuente de retroalimentación para poder hablar de tú a tú, de manera adulta, pero entrañable, como personas, como familia, como unidad. En este sentido, Antonio inculcó en los jóvenes la necesidad de la oración, dando una importancia trascendental a la Eucaristía como algo esencial del cristianismo. Antonio manifiesta que vivieron Eucaristías muy fuertes, tanto en pequeños grupos como grandes Eucaristías comunitarias, aspirando a que en toda Eucaristía pase realmente algo. Dentro de este actuar evangélico se tenía el convencimiento de que la verdad es el fundamento objetivo de todo y que sin ideas claras irían por la vida como boyas flotantes sin rumbo. Por eso, una de las bases del cristiano y del ser EAS es
el saber distinguir entre lo esencial y lo accidental. En este sentido, manifestaba: lo esencial sí, con razones y lenguaje moderno. Lo accidental no, pero sin agresividad, haciendo simplemente silencio en torno a ellos y con gran respeto siempre al cristianismo popular. Esta distinción manifestada por Antonio entre lo esencial y lo accidental en teología moral, base de la relación iglesia y política, ha permitido a los SEAS desde un principio mantener una posición equidistante entre los conservadores, para quienes lo accidental es esencial, y los ultraprogresistas, para quienes lo esencial es accidental. Este equilibrio ha dado una gran serenidad a los SEAS en el campo de las ideas y ha permitido transmitir paz y amor. Y en cuanto a la praxis manifestada, que la amistad nos exige que estemos dispuestos a hacer proyectos fuertes juntos. Amarse no es mirarse estúpidamente el uno al otro, sino mirar juntos en una misma dirección. Solo haciendo proyectos fuertes, la amistad dejará de ser puramente convencional y nos llevará a compartir con los otros zonas profundas de nuestro yo. Con este sentido evangelizador y perspicacia típica de Antonio al evangelizar, como dentro de los principios de San Alfonso decía que consecuencia inevitable de este compartir, hacer y ser, fue la comunidad de bienes que hizo con los primeros SEAS. Decía: el dinero es lo menos importante que podemos compartir. Es mucho más decisivo compartir lo que se hace, sobre todo lo que se es y no lo que se tiene. Pero de hecho, decía que al menos en nuestra sociedad de consumo es lo más significativo. Quien comparte dinero a manos llenas es porque ama mucho y está dispuesto a embarcarse en grandes aventuras con el otro al servicio de los demás. Manifestaba: la tacañería es el fondo, la falta de amor. Con esta frase hace referencia fundamentalmente al día de vida en los SEAS. En su libro La Nueva Evangelización, manifestaba que la evangelización es igual a buena noticia, o sea, es dar a conocer un hecho inesperado que va a tener importantes consecuencias positivas para la humanidad. Hay que recuperar en el umbral del año 2000 la teología de la noticia. La esencia del cristianismo radica precisamente en que anuncia a los hombres lo que ha ocurrido, algo único e inesperado de especial trascendencia histórica. También mencionaba que uno de los problemas que ha tenido la evangelización desde el primer momento ha sido el de su implantación, y que el pregón misionero consiste en anunciar algo a alguien que está lejos del lugar de los acontecimientos y cuyo contenido es trascendental para él. De ahí la necesidad que tiene el misionero de adaptar el mensaje al destinatario para que éste pueda asimilarlo sin que se produzca en él un rechazo a la evangelización. Y todo ello sin que el misionero renuncie a lo esencial del mensaje evangélico, para que éste no quede desvirtuado y no pierda su razón misma de ser anunciado. Mensaje
que sintetiza la esencia de todo evangelizador, sea este sacerdote religioso o laico. Además, Antonio, como buen redentorista y misionero, manifestaba una característica que lo identificó con sus hermanos redentoristas y que trató de seguir al pie de la letra. Decía: soy pionero nato, me encanta comenzar cosas para que otros la terminen. No soy sedentario, llevo en la sangre quizás por lo de judío errante, y me va de maravilla el lema de San Alfonso, mi fundador, para los misioneros redentoristas: 6 meses en casa, 6 afuera, en plan itinerante. Estos son algunos breves apuntes sobre Antonio Hortelano, redentorista, gran teólogo, moralista y misionero, quien con su larga trayectoria y el gran legado de sus más de 35 libros y otros artículos, tendría muchísimo para seguir hablando y aprendiendo sobre todo de lo que nos dejó a los EAS. Por lo que él mismo llegó a decir: los EAS han sido la aventura más grande de mi vida. Los EAS actualmente seguimos, con la gracia de Dios, promocionando comunidades de fe, de vida y oración como comunidades cristocéntricas. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando, realmente por el aporte. Ha sido muy enriquecedor, muy lindo conocer todo lo que nos está comentando y pues no sé si todos pudieron observar las imágenes que hemos reproducido, un poco para recordarlos. Bueno, y el siguiente panelista tenemos a Juan Fernando Mesa, y también él va a compartirnos un poco de Antonio Hortelano y con relación a los EAS. Juan Fernando Mesa, buenos días, bienvenido. El audio, no tenemos audio, Juan Fernando. Juan Fernando, no lo escuchamos. Guachito, ¿me va a ayudar con el micrófono? ¿A quién? ¿A Juanfer? Déjame ver. Me dice que no puede activar su micrófono. Ahora sí. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno. Y disculpas. Sí. Necesito compartir pantalla. Dame un momento, ya te doy el permiso. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla. No me lo permiten. Sí, dame un segundito, déjame ver si yo lo puedo habilitar, si no, déjame probar, ¿ya? Dame un minuto. Sí, perfecto. ¿Puedes probar ahí, Juan? Vamos a ver si ya. Parece que sí. Perfecto, ahora sí. Oh, ahí está. Se salió de... Se te salió el PowerPoint. Sí. Juan Fernando, ya estamos viendo su pantalla, creo. Sí, ya estamos viendo tu pantalla, Juanfer. Puedes cerrar ese mensaje y tal vez abajo tienes la presentación.
Viendo pantalla, Ahí vemos la pantalla, sí. pero no da paso. ¿Sí? No, parece que no tienes abierta la presentación. Vuelvo. Pantalla. No sé. Creo que la presentación está al ladito del icono del Zoom, porque ya podemos observar la pantalla. Sí, pero no lo permite, no me lo permite. Papi, abre PowerPoint común y corriente. Entonces, desde el inicio. Tienes que abrir el PowerPoint. Ahora sí creo. ¿Lo están viendo? Sí, el Power, pero le debes abrir la presentación. Sí. Ahora Ahí, sí, ahora sí. listo. Ya Lo está. estamos viendo, lo estamos viendo. Ahora sí, Juan. Sí, pero me está... Simplemente coloque pantalla completa y ya está. Sí, lo vemos y oímos. Pero no me está... Papi, Yo, abajo tienes un icono pequeño para sí, ponerla en modo de presentación. O si no, en el Power. está saliendo en una forma diferente a la habitual. No sé por qué. Vamos a ver. Y esta parte, ahora creo que sí. Vaya. ¿Están viendo? No. Bueno. Ya, Ahí ahora sí, sí, ahí ahora sí. sí, tranquilo. Hay mucho que decir y muy poquito tiempo para hacerlo. La vida de Antonio Hortelano es quijotesca. Esa es la presentación clave de lo que queremos hacer. El Comité Coordinador Local de Medellín me pidió que esta intervención le hiciera como aporte de los SEAD de Colombia. Con mucho gusto, y conté con la colaboración de Josefina Gómez y de Ricardo Sepúlveda. Gracias por ello. Ubicación en el tiempo y en el espacio. Y en Irún nace un niño. Este niño lo veremos más adelante como Antonio Hortelano. Del 21 del siglo pasado, el 21 de este, el centenario de su nacimiento. Ese es Antonio Hortelano. La vida de Antonio Hortelano y la vida de ellas, estas dos historias son inseparables, son convergentes. Lo uno conlleva lo otro. Nació en la familia Hortelano Alcázar. Aquí lo vemos, al lado de sus padres y de dos de sus hermanos. Desde su adolescencia le tocó vivir el conflicto español y diversas crisis y cambios socioculturales en la Iglesia y en el mundo. Le tocó prestar servicio militar. Y en 1939, el 24 de agosto, la profesión en la Congregación Misionera de los Redentoristas. Aquí lo vemos con su familia y su traje, su hábito. Llegó a ser provincial de España y superior general en el mundo. La Congregación de los Redentoristas. Dos personajes influyen fuertemente en él. San Alfonso María de Ligorio y San Clemente. El uno napolitano y el otro de Moravia.
estudios, ya lo dijo Fernando hace un rato, filosofía en Madrid, teología en Roma, psicología en Lovaina, economía en París. En el ámbito del ambiente filosófico de su época, el existencialismo cristiano con Gabriel Marcel tuvo un fuerte influjo en su personalidad y en su mentalidad. Y el movimiento personalista con Monnier, con Levinas y muy especialmente con Martin Buber, el sabio de confesión judía. El que no entienda a Buber no va a entender el pensamiento de Antonio Hortelano. Le toca una época del descongelamiento de la teología. Aparece, por ejemplo, Tills con teología de las realidades terrestres. La nueva teología, la teología carismática, teología, Nobel teología, con Daniel Lu, época de Ranner, de Delibac, de von Balthasar, de Congar, de Teilhard de Chardin. Esta época es discernida por Antonio Hortelano y hace parte de su bagaje mental y teológico. El Concilio Vaticano II juega un papel importante en la línea del ayornamiento eclesial. Fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1962 y concluyó en el año 65 con Pablo VI. Antonio Hortelano le tocó vivir el preconcilio, el concilio y el postconcilio. Y esto es importantísimo. Ya esto se congeló. Su fuerte formativo, la teología moral, catedrático en la Academia Alfonsiana de Roma, en el Instituto Superior de Ciencias Morales de Madrid, de Teología y Psicología Social en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en el Instituto Latinoamericano de Pastoral. Y como escritor de una fecundidad impresionante, reflexivo, con perspectiva de futuro. Su personalidad, hombre de fe, visionario, recio, creativo, promotor, y una cualidad más, no fue conformista. Tuvo, como todo ser humano, algunas fragilidades. Un intelectual activo, comprometido y exigente. Su macrovisión refleja una integración de la fe y de la razón. Dios, humanidad y cosmos. Su macrovisión la consignó en las páginas del diario EAS. Una verdadera síntesis. Existencia de Dios, no un Dios individualista, sino uno y trino, comunidad infinita y eterna de amor, creador del cosmos y de la humanidad, con un sentido profundo y radical de las cosas y de la historia humana. Nos llama a ser co-creadores con él, protagonistas de la historia. Con frecuencia nos decía,
No nos dejemos arrastrar por la historia. Seamos protagonistas de ella. Dios se ha hecho uno de nosotros en Cristo Jesús, integral, encarnado en María, inserto en la historia humana, buena nueva para la humanidad, camino, verdad y vida, que sufrió, fue muerto y resucitó por nosotros y con nosotros. Su mensaje original, el amor, y la adhesión a él ha de ser personal, vivida comunitariamente. Seguimiento de un Jesucristo no hecho a nuestra manera, sino como realmente Él era y es y será, integral. Cristo Jesús presente en la Eucaristía. Él es el fundamento y la consistencia de la comunidad eclesial, la iglesia, comunidad de fe, de oración, de vida, de misión y de amor, a todos, especialmente a los más pobres y necesitados. Nos invita a ser miembros vivos del cuerpo místico de Jesucristo. Nos invita a participar en su misión. El pueblo de Dios cuenta para la realización de su vocación en la tierra con el Espíritu Santo y el servicio ministerial jerárquico. Su misión es evangelizar, llevar la buena nueva hasta los confines del mundo. Cada persona humana posee una eminente dignidad. Es alguien y no algo. Único e irrepetible, con nombre propio y capacidad de pensar, decidir y sentir. Quienes fuimos discípulos de él en teología y en psicología social, vemos el trasfondo de Martin Buber en esta afirmación. Es digna de respeto y amor, con grandeza y fragilidades en relación con Dios, con los otros y con el cosmos. Tiene vocación de trascendencia y de inmortalidad. La persona humana es clave. Los seres humanos tienen necesidades de respeto pasivo y activo. Requieren pertenencia y participación comunitaria. Las pequeñas comunidades son esenciales para el desarrollo integral humano en la iglesia y en el mundo. Esta última frase es clave en el pensamiento de Antonio. Insistió en lo esencial del seguimiento de Jesucristo. Ya lo decía Fernando ahora con amplitud. No en asuntos accidentales. Nos distraigamos en ellos. Se han dado en las creencias y prácticas de los cristianos a través de la historia. En su vida, con otros jóvenes de varios países, llegan a la Universidad de París, la Sorbona. Y allí tienen experiencias relacionales con discernimiento. Esto es muy importante. Acogida de inmigrantes en la estación de Austerlitz, la Vaux-Ardennes, en la reconstrucción europea. Sacerdotes obreros de Francia, les tocó presenciar allí esta experiencia que lamentablemente fue al fracaso. Comunidad ecuménica de Texé, hermanos de Charles de Foucault, en la participación en el Centro Richelieu. Allí estuvieron ese núcleo con expertos en teología como Danielou. Peregrinaciones universitarias a Chartres, arte y tradición, con sacerdotes diocesanos y de otras comunidades religiosas. En la mentalidad de Antonio y de este grupo había apertura a diversas espiritualidades. No era cerrado, era abierto en ese sentido. En 1958, yo me conmoví cuando tomé esta foto
en París, en la calle de la escuela en la Facultad de Medicina, 1958, aquel 11 de abril, en París, en el barrio latino, en la cafetería de la Escuela de Medicina. Antonio Hortelano, Virginia López, María Luisa Torcal, dialogan ampliamente. Hablan diagnóstico de la realidad, ideales, utopía. 6 horas hablaron, tomándose simplemente café porque no tenían dinero para más. Eso hace 63 años. Antonio les plantea su visión del mundo y su gran sueño. Ella pregunta concretamente a Virginia, ¿con quién contáis? Y él les responde desconcertantemente, con vosotros. Es la gestación de un sí, como en el caso de María. Simultáneamente Antonio era capellán de los Roquet, la cárcel de mujeres de París, y las invita a un retiro sobre las postrimerías humanas. ¿A quiénes? A estas 2 jóvenes españolas. Es fundamental ese retiro. Allí, estas 3 personas son las cofundadoras de EAS. Antonio Hortelano, María Luisa y Virginia. Allí empieza este peregrinar comunitario. En España, primer intento, cuajó la Comunidad de Madrid. Fue fuerte la iniciación de la vocación celibataria femenina. La primera comunidad EAS que surge en el mundo es de célibes mujeres. En Soria, en 1961, hicieron el compromiso las 6 pioneras. En esa época estaba en boga la Juventud Obrera Católica con Cardán, con el cambio de Cardán, con la idea de equipo, a partir de del esquife, los pequeños barcos de desembarco, como en el caso del viaje de San Pablo, entre la embarcación grande y la costa, o para el esquife para salvamento. Cardán insiste mucho en la idea de equipo, grupo operativo eficaz en la acción. Y aparece esta primera comunidad EAS con el nombre de Equipo de Apostolado Social bajo el influjo que tenía Cardán. Pero evoluciona la idea y el mensaje y la utopía. Y en 1974, cuando nos reunimos allá en Valle de Bravo, se toma una gran decisión. Hablamos entonces de comunidades cristianas comprometidas EAS. Ya EAS no es una sigla, es la clave de la misión. Ir por el mundo llevando la buena nueva. Entonces, Antonio Hortelano es el mentor del modelo de vida EAS. Una manera de vivir comunitariamente la adhesión a la persona de Jesucristo en la Iglesia Católica. Juan Baltasar, me contaba Antonio, le dijo, la concepción, el ideario de EAS es lo mejor que noto en la Iglesia contemporánea.
Eso sí, no sé cómo viven los EAS. Como modelo ejemplar. EAS aparece en la mentalidad de Antonio y de sus fundadores y ha persistido en el modelo como un estilo de vida, las 24 horas de cada día, siempre, todos y cada uno, para ser presencia iluminadora y transformadora en la iglesia y en el mundo. Primicias de la civilización del amor, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, comunitariamente. Pequeñas comunidades dentro de la comunidad eclesial que implican esfuerzo propio, ayuda mutua, acompañamiento de Jesucristo. Sin estos tres elementos no hay comunidad EAS. Fe, oración, amor, vida, compromiso y misión. Con supremacía del ser sobre el hacer y el tener, que implica respeto a la persona humana y sus miembros y hacia afuera, capacidad de perdonar y de ser perdonado, corrección fraterna, conversión constante. Allí una comunidad es compartir los proyectos de vida. EAS implica vida compartida, proyectos de vida compartidos. EAS, ¿para qué es? Para generar seres humanos nuevos en Cristo, conforme a las expresiones de San Pablo, dejando al hombre viejo para generar hombres nuevos en Cristo. Hacia el desarrollo humano integral. No solo es para orar, no es un grupo de oración, aunque tenemos que ser orantes. Es para el desarrollo humano integral. Antonio fue evangelizador itinerante. Allí lo vemos en un carruaje arrastrado de caballos o en el jet moderno. Viajó por el mundo, particularmente en América, se movilizó. En ese punto, vamos a ver, el primer viaje de Antonio a América. Vino en 1961, el 29 de mayo de Europa, llegó a esta localidad nuestra, a Medellín. Y aquí sembró la semilla. Y continuó por América, por muchos años itinerando en nuestro continente. 1964 va con el padre Herring, su compañero mayor que él, y va acompañándolo como traductor, porque Herring no sabía el español. Y allí en el 64, en México, siembra también la semilla de EAS. Aquí vemos tres de las pioneras célibes de EAS en el mundo: Virginia, María Luisa y María Asun. Aquí, chicas, como les decíamos, célibes en Medellín. Segunda comunidad de célibes en el mundo. Y están ellas. Y aquí estamos nosotros. Primera comunidad de matrimonio se hace en el mundo. A mi esposa ya fallecida, ya en la eternidad. El modelo de vida EAS encarnado, con todas nuestras fragilidades, se generaliza, se internacionaliza, va más allá de las fronteras, EAS sin fronteras. Antonio
el mentor. Solía presentar a Antonio los mensajes y los hechos en sus contextos socioculturales e históricos. Esto es fundamental en la predicación de Antonio, en la proclamación de la palabra, en los contextos, el énfasis en los contextos. Antonio no viajó por el camino de la mediocridad y quiso que Eneas así fuera. La mediocridad debería ser erradicada. En el encuentro internacional, en el kibutz, insistió, no queremos casi EAS, queremos verdaderos EAS. La gestión carismática de él en los EAS fue clave, particularmente en las primeras fases, hasta que en 1974 se fue estructurando y la organización y en Valle de Bravo se adoptó la coordinación colegiada. Entonces, hubo una fase también de la gestión combinada, la gestión carismática con la gestión colegiada. Y influyó en 1989 para que EAS, a la luz del nuevo Código de Derecho Canónico, promulgado en el año 83 por el Papa Juan Pablo II, asumiéramos la forma canónica de asociación privada de fieles, no adscrita a ninguna otra organización, sí dentro de la Iglesia. Eso sí, con la opción de crear alianzas estratégicas con otras organizaciones, comunidades o congregaciones. Un proyecto innovador bajo la inspiración de él fue el kibutz, con toda su evolución, sus éxitos y sus dificultades. Kibutz cristiano EAS. Visto desde el arte EAS. Eugenia Marquina esculpió en bronce esta obra con el título del Quijote, en honor a Antonio Hortelano. De allí tomamos la frase inicial de esta presentación, una vida quijotesca, y así lo entendió Eugenia Marquina. Yo hice esta acuarela que se ha divulgado por el mundo, la encuentro en Google incluso, es una acuarela que le hice a Antonio Hortelano, que la tenemos en la sede EAS de Medellín. Manuel Cantero le hizo esta excelente caricatura. Su fisonomía está plasmada allí. Y Carlos Mario Aguirre le hizo esta otra. Antonio apreciaba mucho el arte y sabía de arte. Fue evolucionando, aquí lo vemos participando en la televisión, dialogando con uno de la primera comunidad de matrimonios, con Jaime Martínez, médico. Antonio era proactivo, afirmativo, y también estuvo controvertido por más de una persona. Estudió la personalidad dialéctica, y eso es importante tenerlo presente, la psicología de la ambivalencia. Y sus ideas las plasmó en una obra que llamó Las alcantarillas del yo. Obra plástica elaborada en cristal sobre cemento que poseemos aquí los EAS de Medellín en nuestra sede.
Esto es necesario tenerlo presente porque la fragilidad humana también hace que en nuestras existencias tengamos alcantarillas. Con sus propias fragilidades humanas, el propio Antonio también las tuvo. No era muy dócil a la acción médica. Más bien, aquí lo vemos ya en su fase existencial final, demacrado, pero se resistía a veces a la acción de los médicos. Apoyado, final. De México había ido a Madrid y a sus 88 años la enfermedad lo abatió. Había nacido como un sol resplandeciente en el horizonte. También tuvo sus crepúsculos existenciales. Se fue ocultando. Y en el 2009, el 15 de octubre, a las 11:30 de la noche, Antonio partió de Madrid hacia la morada eterna en la comunión divina de amor. Pero permanece vivo en nuestros corazones. Nuestra profunda gratitud por haberse atravesado nuestros caminos de vida. Muchas gracias. Muy bien, Juan Fernando. Muchísimas gracias, Juan Fernando, por esta fabulosa presentación. Realmente personalmente estoy muy conmovida, ¿no? Había escuchado desde sus inicios y todo esto, y bueno, personalmente, muchas gracias en serio por podernos compartir y podernos podernos recordar, pues, hacia dónde tenemos que ir y llevar siempre ese mensaje, pues, ¿no? Nuestra siguiente panelista es Alicia Peña. A ver, Alicia, no sé si es que Juan Fernando nos ayuda dejando de compartir la pantalla. Es que no sé por qué me está saliendo unas configuraciones distintas a la habitual. Ahora sí creo que está bien. Sí, está bien. Muchas gracias. Alicia. Pues muchas gracias. Buenos días a los que no había saludado. Me dejó muy conmovida tu presentación, Juan Fernando. Necesito un respiro. Yo creo que a todos nos dejó así, ¿verdad? Sí, definitivamente creo que fue bastante fuerte y bonito a la vez. Así es. Bueno, yo agradezco la oportunidad. Me toca hablar del padre Antonio, de la parte humana. Rodolfo me hizo favor de hacer algo como un acordeón ahí. Agradezco la oportunidad y, bueno, con todo esto que se ha dicho, ya se tocó pues muchísimo de la parte humana. Hablaremos de pequeños detalles. Nosotros conocimos al padre Antonio Hortelano en el 69. Nos reunimos en casa de los Mayorga, que ellos eran parte de la comunidad 2 del DF. Nos reunimos un grupo de jóvenes y, bueno, él con los jóvenes tenía una especial forma de hablar. Y en ese momento, él nos cuenta la historia del loco del pueblo, que seguramente les tocó a todos ustedes escuchar. Esta historia del loco del pueblo, cuando él hablaba de que había en un pueblo
un hombre que le tiraba piedras al sol. Y este es el loco del pueblo que nos tocó conocer a nosotros. Es que regrésate, por favor. Esta parte del loco del pueblo que contaba, esta vez yo no entendí muy bien de qué se trataba, pero con los años lo fui entendiendo. Y él hablaba de que había una persona en un pueblo que siempre tiraba piedras al sol. Él se la pasaba tirando piedras. Y cuando llega un forastero, este forastero lo ve y una y otra vez lo ve tirando piedras y le dice, bueno, ¿tú qué haces? Digo, bueno, yo tiro piedras al sol, pero tú sabes que nunca le vas a poder llegar al sol. Dice, claro, pero soy en el pueblo el que lanza más lejos las piedras. Entonces, después, pues empecé a entender que claro, que esa es la parte muy importante de él, que nos enseñaba a no conformarnos, a siempre buscar ser mejores, a estar más preparados. Ay, perdón, ¿eh? Aquí está una foto que ya vieron, esta parte de él, pues en la vida como cualquier muchacho que tiene que enlistarse y le tocó la parte dura de conseguir comida, de buscar por su familia, de las misas clandestinas, que yo creo que de ahí salieron nuestras Eucaristías domésticas. El gran amor que después de Jesús tenía su madre, lo dejaba de vez en cuando sentir en sus conversaciones. Tenía muy sutilmente lo comentaba, esta gran admiración que tuvo por ella y todo lo que hizo su madre. Era impresionante esa parte de cómo Antonio la admiraba, la recordaba con tanto cariño, y la parte era como muy humano, el hijito viendo por su mamá, ¿no? A mí me dejaba marcada porque en ese tiempo ya no se veía tan seguido que los hijos admiraran hacia sus padres, cuando menos expresarlo de esa forma tan sutilmente. Él nos enseñó cómo vivir la amistad a fondo perdido. Fue una constante en su vida y bueno, veíamos que de eso se trataba la vida. Por ahí viene una foto que es donde él reflejó esto desde el principio, desde la primera reunión en el 58, hasta el último día, el compromiso para todo y para siempre, pase lo que pase, especialmente con las chicas. Creo que es la siguiente foto. Aquí está. Después de no sé cuántos años, cerca de él está Virginia, después está María Luisa y María Azul, que se incluyó años después. Esta amistad para todo y para siempre fue, yo creo que lo que marcó en muchas vidas también. O sea, no era una utopía de un sacerdote que va aquí y acá, hablando de que hay que compartir todo y de que la amistad es para siempre, sino que él lo hacía vida, y cuando las conocíamos y veíamos cómo las trataba, cómo las procuraba, y como ellas también, era un claro ejemplo de lo que él nos estaba transmitiendo, y esa parte de su legado. Aquí está muy jovencito. Yo hacía cuentas que lo conocimos a los 48 años, en esa primera reunión. Yo tenía 20. Y hace muy poco vi a Susana Espinosa. Nos vimos y decíamos cómo marcó la vida. Después de 52 años, él marcó la vida de muchísimas personas y no tenía que celebrar una Eucaristía. Su compartir vida, el ser humano que era, con esa parte de no sé qué de divino, eso es que marcaba vidas.
y nos marcó la nuestra como para muchísimas personas más. Él nos decía, que ya se dijo aquí, que había que regresar a lo esencial, que dejáramos de lado lo circunstancial. Esa era una parte importante de él, que había que ser protagonistas de la historia, y lo decía como ser humano, como una persona que lo hacía vida, el que nos dedicáramos también a ver por los demás, que fuéramos protagonistas de todo lo que estaba sucediendo. Fue la primera vez que nosotros y el grupo en el que estábamos escuchábamos que somos únicos, irrepetibles e insustituibles. Ya ahora se dice con muchísima frecuencia que somos únicos e irrepetibles. Esta parte de insustituibles nos marcó especialmente a los que después formamos comunidad. Y como decía hace rato, nos invitaba a ser los mejores, en lo que ustedes decidan, pero sean los mejores. A comprometernos a fondo perdido, a participar en política. Y Antonio Osabiaga explicaba, a política con mayúscula. A formarnos, a nunca dejar de aprender, a ser amigos para siempre, a compartir lo que somos, hacemos y tenemos. Claro, esto es mucho más sencillo hacerlo en comunidad, pero también lo decía en general para las personas. Recuerdo la última conferencia de Antonio que yo vi en la Ciudad de México, fue en la parroquia de Corpus Christi, donde vivíamos. Fueron 250 personas y solamente 2 parejas se acercaron para ver que sí querían hacer comunidad, ellas. Pero en muchísimas de las personas dejó huella lo que él dijo. Entonces, bueno, no se tenía que seguir este estilo de vida que él anunciaba, sino la experiencia de vida que él transmitía con toda su elocuencia y con toda su vida, con ejemplos claros de amigos para siempre. Eso marcó huellas en personas que por alguna razón los SEAS no estaban en sus planes de vida. Aquí está una reunión entrañable. En casi todas las fotos, Antonio sale muy serio. Es difícil sacar una sonrisa en una de esas fotos. Y esta nos la regaló Mari González, que estuvimos en comunidad más de 20 años y seguimos compartiendo vida. Y aquí está Antonio en una reunión con Sergio Sánchez Manzano, Pablo Marquina, Meche del Valle, y creo que es Álvaro Fernández. Pero esa expresión de Antonio, aunque se ve el perfil, pocas veces las hemos visto, y es su parte humana, que compartía todo lo que es él. En una reunión parecería que fuera el kibutz. No, esto fue antes del kibutz. Él se describía como un hombre alto, flaco y feo. Toda la vida decía eso al empezar una reunión. Bueno, cuando era un grupo nuevo, siempre decía esto. Y yo creo que este hombre alto, flaco y feo hizo más humana la vida cristiana. Era... ay, les ofrezco disculpas. ¿Cómo poner? Como llegaba a la casa y decían, ¿y les parece? Hagamos una liturgia aquí. Y entonces decía, una copa, un poco de vino y una tortilla, y decía, pero es que no tenemos los ornamentos, pero es que ¿quién necesita ornamentos, no? Entonces, y celebrábamos la Eucaristía, las más profundas, donde salían de ahí
decisiones de por vida que nos marcaron. Esta parte de humanizar, humanizar la vida cristiana. Perdón si no estoy siendo clara, pero era como ponerlo en lo cotidiano. Y él nos explicaba, pues así eran las primeras comunidades. Él hablaba mucho del compromiso social, y el compromiso social que íbamos a vivir más fácilmente haciéndolo en comunidad de familias y compartiendo con otras comunidades, con comunidad de comunidades. Él decía, y vivíamos en Valle Dorado, y en un momento había 6 comunidades en el mismo fraccionamiento. Y él decía, es que yo estornudo aquí, y antes de 5 minutos ya 50 personas hablaron para decir, salud padre, o ¿qué le pasa? ¿Se le ofrece algo? Bueno, pues era así de compartido y de chismoso las noticias, ¿no? Todos estábamos al pendiente de todos, y esto compartir vida creo que ese mensaje lo pudimos entender compartiendo lo que somos, hacemos, y las cosas más inusitadas de la vida, ¿no? Que no era nada más el pásame la tacita de azúcar, sino eran muchas más necesidades muy profundas que, pues, Antonio nos decía el cómo, y nosotros buscábamos cómo se podía hacer. La parte humana de él lo hacía parecer todo tan fácil. Era muy, muy detallista. Me platican que hay personas que todos los años recibieron una felicitación por su cumpleaños. Otras personas que los recibían de vez en cuando, ¿no? En esto era muy, bueno, un gran soñador, un líder innato. Y él decía que tenía piel de hipopótamo, y eso le servía pues para ir, y que todo lo que sucedía alrededor pues no tuviera mella, y poder seguir muy claro como sacerdote redentorista, que tenía muy claro su seguimiento a Jesús y qué era lo que él compartía. Es decir, el camino es el seguimiento a Jesús, no hay otra opción, ¿no? Pero aceptando muy bien, muy claramente, que este camino a Jesús, cada quien lo vive como puede. Y pusimos aquí, perdón, decíamos, esto Rodolfo y yo lo estuvimos platicando, y decíamos, pues, el legado de Antonio para nosotros es el estilo de vida que dejó, y que comentando, yo estuve preguntando con algunas personas cuál era el lado humano del padre Antonio, porque nos perdimos de muchas cosas. Me decían que en el kibutz, por ejemplo, había un gatito, Flynn, que se acompañaban mucho, y que cuando el padre Antonio se iba, Flynn se desaparecía. Y un día antes de que Antonio regresara, ahí estaba Flynn esperándolo, ¿no? Y como eso, hay muchos detalles con muchísimas personas, jóvenes a los que les marcó la vida, y que como todo humanito tenía claroscuros. Yo digo que nosotros estamos hechos a rayitas con blancos y negritos, y bueno, esta parte sí puedo decir que la luz de Antonio hace que todos los pequeños detalles, que bueno, a la hora que se queda a vivir en México, fue un poquito más difícil seguirle su ritmo. Cuando él pasaba por México 4 o 6 semanas al año y dejaba tareas concretas, y van a hacer esto y van a hacer lo otro, era muy sencillo pues esperar al año pasado al año siguiente a ver qué seguía, ¿no? Y ya cuando estaba aquí, pues eso era un poco más difícil, porque a veces pedía cosas como extrañas. Recuerdo un año que a mí me dijo, yo usaba el pelo largo y lo tenía muy lindo.
Y ese año al irse me dice, y te cortas el pelo porque pierdes demasiado tiempo en arreglártelo. Y al año siguiente regresando, a la hora de saludarnos me dice, ¿y cómo? ¿Sigues con el mismo pelo y gastando tiempo? Pues esa era una parte también de Antonio como muy, muy especial, ¿no? Entonces, pues, tuvimos la oportunidad de conocerlo muy recién llegado a México, porque llegó a México, entiendo, en el 64 y lo conocimos en el 69. Y ya después, los años que estuvo en el kibutz, pues aunque no estábamos cerca porque vivíamos en otra ciudad, pero siempre era luminoso para los demás. Siempre daba un mensaje que nos marcaba huello, marcaba huello para el futuro. Él, cuando hablaba de que somos seres únicos e irrepetibles, insustituibles, también nos decía que estábamos diseñados para ser nuevos en Jesucristo. O sea, que el Señor nos invitaba a ser nuevos. Él nos deja cuál es su legado para nosotros. Bueno, las comunidades, este estilo de vida, el seguimiento de Jesús, esta parte de la liturgia doméstica, ver siempre lo esencial, el buscar el desarrollo humano integral, el ser amigos a tiempo perdido. Esos son independientemente de todas las otras cosas que hemos estado escuchando, esto lo hemos podido llevar a la vida con nuestra familia, nuestro matrimonio, con los amigos comunitarios. Acá tenemos, él gastó su vida en las comunidades SEAS, y el título de esta foto que vimos, el de la primera, dice Opción Comunitaria de Futuro. Seguimos pensando que los SEAS somos una opción comunitaria que sigue teniendo futuro. Entonces, esto que soñaron hace 58 años sigue siendo futuro y tenemos como una gran oportunidad con esto. Y, ¿cómo ves algo de acá? No, ya lo bajamos. Bien, pues yo agradezco a Dios el habernos encontrado con Antonio, el habernos enseñado, mostrado a tomarnos de la mano de una forma muy, muy humana. Puedo decir que después de la primera liturgia doméstica en la casa, fue nuestra casa la primera, iniciamos en comunidad en 74, y él nos dijo que hiciéramos esto, que viviéramos la Eucaristía en casa, y afortunadamente había sacerdotes cercanos que nos permitían llevarnos la Eucaristía, y entonces teníamos una liturgia liturgia doméstica, y teníamos el Santísimo, y podíamos tenerla pues casi completa sin la consagración, pero nos impulsaba a buscar forma de solucionar todos los ámbitos de una forma creativa, diferente, y viendo realmente qué haría Jesús en ese lugar. Y siguiendo, él decía, pues hay que seguir los pasos de Jesús. Y él lo hizo hasta su partida. Y pues no nos queda más que agradecerles mucho, que Dios nos siga bendiciendo con este estilo de vida, y Padre Antonio, fundador de esta maravillosa, que no se quedó en idea, se quedó en vida desde hace tantos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia, por compartirnos todo esto, por esas frases puntuales, por esa experiencia. Realmente creo que es muy conmovedor y muy lindo para todos esta mañana que estamos viviendo, ¿verdad? Y Gracias. pues nuestro último panelista es Hernando Villa. Él también nos va a compartir un poco su experiencia con el padre Antonio Hortelano. No sé si es que Huachito, por favor, nos puede ayudar compartiendo la información de
Fernando. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Muy bien. Ante todo, ¿me escuchas? Sí, me están escuchando bien. Perfecto. Ante todo, felicitaciones al Comité Internacional y a los comités nacionales o locales que se han coordinado para celebrar este importante y sentido reconocimiento a la vida de Antonio. Igualmente, pues a quienes se han vinculado al evento y a los compañeros del panel. Entonces, quisiera empezar diciendo que para entender el legado de Antonio, en el caso nuestro, pues lo primero que hay que reconocer es que fue una bendición el haber conocido a Antonio, tanto en la comunidad La Alegría como en los CEAS de Medellín, y de una manera muy continua y muy cercana durante los 15 años que tuvimos el privilegio de prestar el servicio de coordinación a los CEAS. En esa perspectiva, pues conocimos a otra modalidad de Antonio, como era el ayudar a planear, evaluar eventos y seguir impulsando utopías. Nosotros pudimos conocer esa vida, esa faceta de Antonio, y de una manera también muy directa el tema asignado, que es cuál era el pensamiento de Antonio sobre lo social, ¿cierto? Empiezo por hacer un símil siguiente. En Colombia hay una tribu en el Baupés, uno de los departamentos del sur del país, donde hay una tribu de cubeos que son, entre otros, grandes elaboradores de cestería. Hacen especialmente unos cestos muy bien hechos, muy compactos, porque dicen ellos que ahí se recoge el mensaje de la tribu, de la comunidad, y que esos recipientes también recogen, dicen ellos, lo dicho por el padre creador de la tribu. Algo parecido fue un poco el contacto con Antonio. Una persona, como explicaba Juan Fernando, con una cultura europea, pero que echó raíces en América Latina y trató de entrelazar estas dos realidades sociales, políticas y culturales. Antonio fue un hombre estudioso de las realidades políticas, de las realidades sociales, económicas, culturales, de cada tiempo, y como ya se ha dicho, él tenía la gran habilidad para dar contextos históricos, teológicos, humanos, y creo que su vida de servicio militar, su tragedia también durante la Guerra Civil Española y desde luego la Segunda Guerra Mundial, que de alguna manera impactó la vida de España, pues creo que le dio una visión de la complejidad de los problemas sociales, laborales, históricos, muy importante. Creo que parte de ese conocimiento, de ese hombre estudioso, se plasma en muchos aspectos del ideario, como lo vamos a ver ahora. Creo que Antonio hizo, además de las pedagogías que mis compañeros panelistas han destacado, yo creo que también hizo una gran pedagogía social. Fue una persona con alta sensibilidad
frente a los problemas latinoamericanos y a los conflictos sociales del mundo. En el año 2000, en una conferencia que fue muy conocida en su momento, Antonio decía: me preocupa la soledad y exclusión de muchos millones de personas. Me preocupa la marginación de una gran parte de la humanidad. 1.300 millones de seres humanos viven con menos de $1 diario. Una tercera parte de la humanidad pasa hambre. 850 millones son analfabetos. 3/5 partes no tienen acceso a la salud. 1/5 parte de niños no van a la escuela. Y terminaba Antonio: también me preocupa el desempleo, la amoralidad, la exclusión de Dios, la soledad metafísica de los humanos, a pesar de sus éxitos científicos y técnicos. Como hemos venido escuchando, él fue un buscador de soluciones, un promotor de iniciativas. Lo vimos impulsando el proyecto de Ameche y apoyando muchos proyectos sociales bajo el liderazgo de comunidades y personas de diferentes ciudades. Antonio fue un hombre inquieto, fue un hombre preocupado por el deterioro ecológico, la deforestación, el problema de la contaminación. En sus charlas que le escuchamos tantas veces en Medellín, él hablaba de que un problema de nuestros países es que seguíamos dependiendo demasiado del petróleo y del carbón, y que a pesar de la abundancia del agua, hacíamos mal uso de este recurso valiosísimo. Nunca vimos a Antonio acumulando bienes ni derrochando recursos. Por el contrario, lo vimos en una vida austera, coherente con su pensamiento social. Es indudable que una parte de sus ideas sobre lo social y lo ecológico hoy son similares y coincidentes con el mensaje del Papa Francisco cuando habla en su encíclica de el cuidado de la casa común. Antonio fue un motivador de múltiples procesos sociales. Fue siempre crítico de la comodidad, del despilfarro y de la violencia contra los pobres. Todos le escuchamos aquello del pago de la hipoteca social. Él decía que nuestros bienes, pocos o muchos, tenían una hipoteca que se debía pagar a los pobres. Y creo que eso fue una de sus líneas de pedagogía EAS. En el Ideario de Guadalajara, 1989, creo que quedó plasmado este pensamiento en el numeral 9, que me parece importante retomarlo. Dice bajo el título El Manifiesto Social: como hombres de buena voluntad y como cristianos coherentes con nuestra fe, no podemos desentendernos de los dolores y esperanzas que afectan a toda la humanidad. Somos conscientes de los enormes problemas que angustian a los hombres: uso desaprensivo de las materias primas, deterioro ecológico, degeneración biológico-psicológica y moral de muchos hombres de nuestro tiempo, opresión de determinados grupos sociales, la mujer, los pueblos de color, el proletariado, el tercer mundo y la mayoría silenciosa, manipulada en casi todas partes por grupos privilegiados de presión, vacío existencial causado por la falta de razones válidas para existir y por el eclipse de los valores religiosos y la muerte de Dios. Leyendo estos textos, uno dice, Antonio la tenía clara. Fue un insistente educador sobre en los grupos de parejas EAS y en sus conferencias a grupos amplios, que los hijos debíamos educarlos con un alto sentido solidario,
que no podíamos estimular una educación consumista, que ellos debían entender que la vida era para vivirla a tope. Esto de vivir a tope, creo que todos lo recordamos como uno de esos estribillos pedagógicos de Antonio. Y decía que debíamos preparar a los hijos para que fueran ciudadanos del mundo, comprometidos y abiertos con las realidades. Antonio siempre intentó discernir sobre los signos de los tiempos y trató de anticiparse al futuro. Muchas de las situaciones que Antonio explicaba como realidades hoy son dolorosas realidades. Y algunos de los progresos que Antonio visualizaba, pues hoy los podemos ver materializados. El ideario está impregnado de este pensamiento social en sus distintas concepciones, en sus distintas reediciones. Pero yo termino explicando que para mí el pensamiento de Antonio sobre lo social siempre estuvo ligado a que las pequeñas comunidades eran medios eficaces para desarrollar proyectos sociales fuertes. Él reconocía y respetaba la participación individual de muchos seas en instituciones de iglesia, en actividades sociales, en proyectos asistenciales, pero siempre decía que se debía procurar que fuera al interior de la pequeña comunidad donde se proyectaran y se apoyaran estos proyectos sociales. En la edición o en la versión del ideario Kibbutz 1999, hay un párrafo que se refiere a este punto en el que estoy haciendo énfasis. Leo el numeral 11 de esa edición. Las pequeñas comunidades permiten vivir y compartir experiencias estimulantes en el campo de la familia, la educación, la empresa y la promoción integral de los marginados, sin olvidar el compromiso sociopolítico que es conveniente asuman los candidatos a formar parte de AS, tanto a nivel local como nacional e internacional. Hablando al momento de recibir la invitación del Comité Internacional para esta participación en el panel, nos preguntábamos, María Elena y yo, ¿qué temas tendría hoy Antonio? ¿Sobre qué nos estaría hablando Antonio Hortelano en agosto del 2021? Y retomando rápidamente por cuestión de tiempo, algunos temas, dijimos, hombre, primero nos estaría hablando Antonio del problema del COVID, del problema de las vacunas, de la tensión entre la libertad individual a no vacunarse, pero la exigencia del bien general de que nos vacunemos y contribuyamos pues al control de la expansión del virus. Pero igual nos estaría Antonio recordando que el problema político y social de la vacuna está en medio de la situación. Nos estaría recordando hoy Antonio que mientras solo 1 de cada 5 latinoamericanos se han logrado vacunar o tiene su esquema completo de vacunación, solo la quinta parte de los latinoamericanos, los países ricos están aplicando ya la tercera dosis, lo que genera pues un contraste social impresionante. Nos estaría hablando Antonio del problema del desempleo de los jóvenes en América Latina. El desempleo de los jóvenes en Colombia es hoy en promedio, jóvenes de 18 a 28 años, el 24% de esos jóvenes están sin trabajo. Nos estaría hablando Antonio de la necesidad de identificar por parte de los jóvenes
identificar sus dinámicas políticas, pero aquellas ideas fuerza que les hicieran comprometerse con un cambio que tenga en cuenta la historia, lo que hay que conservar del pasado, pero igualmente lo que hay que cambiar del presente. Nos estaría Antonio repitiendo que demos todo lo que podamos, que entreguemos tiempo y recursos, como decía Alicia hace un ratico, gratis, a fondo perdido. También nos estaría hablando hoy de la necesidad de generar empleos. Yo recuerdo en una reunión de nuestra comunidad de Alegría, hablando del problema del empleo, que Antonio decía, bueno, a veces hay que dar cosas puntualmente o pagar subsidios puntuales por parte de los gobiernos a la gente sin trabajo o a la gente en extrema pobreza. Pero nada dignifica más al pobre que generarle un empleo decente. Y recuerdo hace 20 o 30 años que Antonio decía, bueno, si pueden, si sus posibilidades económicas lo permiten, tengan una empleada que les ayude en la casa, tengan un chofer al servicio de toda la familia, busquen un joven estudiante al cual promover para que termine su carrera y ayúdenla a insertarse en el mercado del trabajo. Entonces, Antonio nos estaría hablando de todo eso, nos estaría recordando que tenemos que salir de nosotros mismos, salir de nuestra seguridad en el pequeño entorno familiar o comunitario para, como también lo dice el Papa ahora, ir al encuentro de las periferias donde están las personas más necesitadas. Nos estaría recordando finalmente, Antonio, que el vete del significado latino de EAS es salir de la comodidad, construir comunidad, pero trabajar por el sentido, por el tejido social fuerte. En el libro Comunidades Cristianas, Fracaso o Base y Futuro de la Iglesia, Antonio decía lo siguiente: a través de las pequeñas comunidades cristianas, Cristo vuelve a encarnarse de nuevo en medio de nosotros para realizar con nosotros y a través de nosotros un salto cualitativo importante en la historia de la salvación. Y retomaba un texto que nos lo repetía una y otra vez y que todos lo tenemos presente, pero que nunca deja de ser importante. Nos recordaba esta idea. Cristo ya no tiene manos, solo tiene nuestras manos para poder actuar hoy. Cristo ya no tiene pies, solo tiene nuestros pies para caminar hoy entre los hombres. Cristo ya no tiene voz, solo tiene nuestra voz para poder hablar hoy de sí mismo. Cristo ya no tiene fuerza, tiene solo nuestra fuerza para poder atraer a los hombres hasta Él. Cristo ya no tiene evangelios que los hombres sigan todavía leyendo, pero lo que hacemos de palabra y de obra es el evangelio que se está escribiendo. Muchas gracias a todos por la escucha. Muchísimas gracias, Hernando. Realmente muy bueno, todos aplauden y todos estamos muy contentos. No sé si alguien gustaría darnos hacer alguna pregunta o compartir alguna reflexión. Por favor, abran sus micrófonos. Bueno, yo soy Francisco. Yo quería, ¿me escucha? Sí, por supuesto. Sí, compartir una experiencia de Antonio, más o menos en los años 1992, por ahí, cuando nos visitó con Fernando, y justamente una de las cosas que Fernando decía es de que él nos invitaría o qué estaría pensando
Y yo recuerdo claramente cuando aquí el terrorismo nos agobiaba, estaba, digamos, en un auge. Y Antonio proféticamente, por el análisis que tenía de la sociedad, como lo ha descrito Hernando, y el compromiso social, nos decía que el terrorismo no duraba más de 5 años, ¿no? Y que ese terrorismo iba a acabar, porque realmente ya había desbordado la ciudad. Y yo creo que Antonio, en este momento, o en esos momentos, o posteriormente, él nos hubiera estado diciendo de cómo es que, como ustedes saben que Abimael Guzmán fue el líder genocida de Sendero Luminoso, y él está encarcelado con cadena perpetua. Y yo creo que el mismo Abimael Guzmán decía que ya no, que él cesaba en su guerra, y que ahora tenían que cambiar de estrategia, y tenían que cambiar de estrategia para poder llegar al poder a través de las elecciones. Yo creo que es algo que nosotros aquí en Perú estamos viviendo, porque ha llegado al gobierno, un gobierno con un partido de tendencia comunista, pero con un presidente de tendencia cristiana, católica. Yo creo que Antonio nos hubiera advertido, porque lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en el mismo Colombia con ustedes, es que estos gobiernos, digamos, movimientos se han transformado, y la gente, y digamos los que deberíamos estar comprometidos con la causa democrática, nos hemos dejado estar. Y yo creo que Antonio, con esa sabiduría que tenía, nos hubiera advertido y invitado, ¿no?, a poder hacer algo más. Vemos el caso de los venezolanos, que pronto se podría convertir en el caso de los colombianos o de los peruanos, que tengan que emigrar ante una política realmente fratricida, ¿no? Porque nosotros aquí en Perú, el 50% de los votos han sido para este gobierno y del 50% en contra, pero sin embargo están considerando como si fueran ellos la gran mayoría. Yo creo que una invitación de Antonio hubiera sido esa de mirar el futuro y mirar el aspecto social, porque el racismo, la discriminación, el olvido del generar empleo a las clases más necesitadas es lo que nos está llevando a eso. Yo quería complementar simplemente esta gran exposición de Hernando, y un gran cariño para todos, ¿no?, los que han expuesto, especialmente Juan Fernando, Alicia, ¿no?, que para nosotros es un modelo que siguen el modelo de los Peña, ¿no?, de Reinaldo y Alicia, que ya en el cielo también nos hablaban de todos estos temas que ustedes tan generosamente nos han regalado. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Galito, le doy la palabra. Solamente para agradecerles a todos nuestros queridos amigos que nos han compartido con tanta sabiduría etapas de la experiencia y de la vida de nuestro querido Antonio Hortelano. Los invitamos que nos acompañen esta tarde en la Eucaristía, que será presidida por el Padre Boris. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la tarde. Aló. Feliz tarde para todos. Feliz tarde, adiós. ¿Sí? Hasta luego, saludos.